Mi familia es muy unida. Tratamos de irnos de vacaciones juntos al menos 2 o 3 veces al año. Si alguien no puede unirse a nosotros, siempre le traemos un souvenir. Me llamo Jenny. Tengo 27 años y vivo con mi familia. Mi papá a menudo está ocupado con el trabajo, y mi hermana está casada y vive sola. Así que, generalmente, solo estamos mi mamá y mi abuelo en casa. Sin embargo, últimamente, algo parece estar mal con mi hermana, incluso cuando nos visita. Se ve triste. Le pregunté, ¿qué te pasa, hermana? Pareces diferente últimamente. Ella respondió, estoy bien, de verdad, pero noté que no había sonreído en un tiempo. Me pregunté si algo estaba mal con sus suegros. Ella se puso a la defensiva y dijo, no, todo está bien. Deja de decir cosas extrañas. Luego, perdió la paciencia y se fue a la casa de sus suegros. No parecía contenta por eso. Unos días después, mi hermana regresó, viéndose muy asustada. Le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Te ves aterrorizada? Ella dijo, no estoy aterrorizada, pero pude ver que temblaba. ¿Qué pasó? Insistí. Ella respondió, oh, solo hace un poco de frío. Realmente estaba preocupada por ella. Poco después, el esposo de mi hermana, Sean, llegó a nuestra casa. Parecía aliviado de verla. Así que, ¿estás aquí? Estábamos preocupados, dijo. Perdón por el problema. Ella se sintió un poco nostálgica. Vamos a casa. Rachel, mi hermana se fue con él, pero se veía desesperada. Le pregunté a mi mamá, ¿no crees que algo está mal con mi hermana? Mamá estuvo de acuerdo, diciendo que había notado lo asustada que se veía Rachel cuando llegó Sean. Ambas estábamos preocupadas de que Rachel pudiera estar siendo maltratada en casa de sus suegros. Un día, decidí visitar a los suegros de mi hermana. Su suegra, Laila, me recibió en la puerta y dijo, oh, vaya, ha pasado un tiempo. Jenny, ¿qué te trae por aquí? Le dije, mi hermana ha estado actuando extraña y quería ver si todo está bien. Laila respondió, todo está bien aquí, no hay nada inusual. Mientras hablábamos en la puerta, escuché un fuerte ruido desde dentro de la casa. Pregunté, ¿qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? Laila solo dijo, no sé, estoy ocupada hoy, deberías irte a casa. Quería entrar, pero no me dejó. Intenté comprobar cómo estaba mi hermana, pero me acabé yendo sin éxito. Unos días después, sucedió algo impactante. Mi hermana regresó a casa llorando. ¿Qué te pasa, hermana? ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Le pregunté mientras ella lloraba. No podía decirme que estaba mal, y cuando miré de cerca, noté moretones en su cuerpo. Parecía que Laila y Sean le habían hecho daño. Esto es horrible. ¿Cómo pudieron hacer esto? Abracé fuertemente a mi hermana, ambas llorando juntas, pero había algo aún más preocupante en su mente. El bebé, nuestro bebé, dijo. Mi hermana ya tenía un hijo, pero el bebé era aún muy pequeño y no podía cuidarse solo. Noté que no había traído al bebé con ella. ¿Dónde está el bebé? ¿Qué pasó? Pregunté. A través de sus lágrimas, respondió, le hicieron daño a nuestro bebé. ¿Qué quieres decir con que le hicieron daño? ¿Qué hicieron? Insistí. He estado aguantando el abuso de Sean y el comportamiento irracional de mi suegra durante tanto tiempo, pero cuando finalmente me defendí, amenazaron al bebé. Eso es horrible, exclamé. Ella había estado soportando tanto solo para proteger al bebé, pero entonces su voz tembló y ya no pudo hablar. En ese momento, llegó nuestro abuelo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Preguntó. Mi hermana, aún llorando, le explicó todo. Después de escuchar la historia, abuelo solo dijo. Luego, levantó el teléfono. ¿A quién estás llamando? Le pregunté, pero no respondió. Solo dijo, vamos a su casa. Así que nos llevó en el coche, mamá, mi hermana y yo, a casa de Laila y Sean. Al cabo de unos 10 minutos, llegamos. Laila nos saludó y dijo, qué sorpresa ver a toda la familia aquí. Actuó como si no supiera que algo estaba mal. Escuché que le hiciste daño a mi nieta y a mi bisnieto, dijo abuelo en voz baja. Laila solo se rió y respondió, ¿a quién le importa? No es gran cosa. De todos modos, es culpa de ella, señaló a mi hermana. Estaba confundida sobre qué podía haber hecho mi hermana. Laila dijo que mi hermana le había dicho a Sean que comiera menos salchichas porque no eran saludables, pero él las comía todos los días. ¿Qué hay de malo en dejarlo comer lo que le gusta? Preguntó mi hermana. ¿Y le hiciste daño a mi nieta por eso? Preguntó abuelo, molesto. Laila lo desestimó, diciendo, estás haciendo un escándalo por nada. Es ridículo que vengas hasta aquí con toda tu familia. ¿Son todos unos tontos? Se rió, sin mostrar vergüenza.
Abuelo estaba en silencio, pero podía ver que estaba realmente enojado por las líneas en su frente. Justo en ese momento, Sean, el esposo de mi hermana, apareció. Hey, Rachel, finalmente has regresado. ¿Fuiste a la casa de tus padres otra vez? Estaba preocupado por ti, dijo, pero no parecía preocupado en absoluto. ¿Por qué está toda la familia aquí?, preguntó. Abuelo respondió, estamos aquí para hacer que pagues por lo que hiciste. ¿Hacer que pague? ¿De qué está hablando este anciano?, respondió Sean, luciendo confundido. Layla y Sean se rieron, pero entonces abuelo comenzó a reír también. ¿De qué te ríes?, preguntó Sean, enojado. Abuelo dijo, solo estaba pensando en lo que te pasará pronto. Deberían llegar en cualquier momento. ¿De qué hablas?, cuestionó Sean. Justo en ese momento, un coche tras otro comenzó a llegar y aparcarse frente a la casa de Layla y Sean. ¿Qué está pasando?, me pregunté en voz alta mientras la gente comenzaba a salir de los coches. Pronto, una multitud rodeó la casa, debe haber habido unas 30 personas. Reconocí a muchos de ellos. Todos eran mis parientes. ¿Qué demonios? ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Por qué hay tantos aquí?, pregunté, en shock. Son mi familia, dijo abuelo. Escucharon que mi preciosa nieta había sido maltratada y querían intervenir. Sean se quejó, están amontonándose frente a nuestra casa así, están siendo una molestia. Entonces, entremos, dijo abuelo. Llevó a nuestros parientes dentro de la casa, y a pesar de las protestas de Sean, los seguimos dentro. En la sala de estar, vi al bebé de mi hermana llorando. Oh no, su cara está toda hinchada, gritó mi hermana mientras lo recogía rápidamente. Estaba aterrorizada de pensar que le habían hecho daño al bebé mientras mi hermana estaba fuera. ¿De verdad lastimaron a un niño tan pequeño?, le pregunté, preocupada. Sean y Layla respondieron, no es eso, esto fue inevitable. No queríamos hacer esto. Layla explicó, el bebé no dejaba de llorar, así que no tuvimos más remedio que golpearlo. No le pegas a un niño solo porque no deja de llorar, dije, furiosa. Layla y Sean no estaban pensando con claridad. No puedo perdonar esto. ¿Cómo se atreven a hacer esto a mi familia? Algunos de nuestros parientes son policías, y podemos denunciarlos por agresión. Abuelo estaba enojado mientras hablaba. Espera, ¿tienes policías? ¿Pero no se trata de un asunto civil?, preguntó Sean, tratando de defenderse. No necesariamente. Si hay evidencia de agresión, puede convertirse en un asunto policial, respondió abuelo. Consultó con nuestros parientes, y ellos estuvieron de acuerdo. Después de lo que le hicieron a mi hermana y al bebé, no estaré satisfecho hasta que se los lleven la policía. Pero Layla y Sean siguieron poniendo excusas débiles. No hay necesidad de presionar tanto. Solo necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, dijo Layla, su voz temblando. Parecía que se daba cuenta de lo grave que era esto. Rachel, di algo, suplicó Sean. No hicimos nada malo, ¿verdad? Solo fue un manejo un poco brusco. Mi hermana se quedó callada y miró hacia abajo. Oye, di algo, Rachel, estamos casados, ¿no? Ayúdame aquí, gritó Sean. El abuelo se interpuso frente a mi hermana, enojado. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi nieta?, gritó. Sean intentó argumentar, pero el abuelo se mantuvo firme. Basta ya, según tu lógica, no importa cuánto lastimes a Rachel, no podemos intervenir porque no somos familia. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados? La rabia del abuelo era intensa, y Sean parecía asustado y empezó a llorar. Espera un momento, entraron a nuestra casa. ¿No es eso una invasión de propiedad? Si llamo a la policía, ¿no te arrestarán?, gritó Sean. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier castigo por eso, dijo el abuelo con firmeza, pero tienes que entender que lo que estás haciendo es mucho peor que una simple invasión. ¿Qué estás diciendo? Layla empezó a llorar. De repente, Layla se lanzó hacia la multitud de familiares. ¿Qué creen que están haciendo?, gritó. Mientras el abuelo intentaba detenerla, Layla se lanzó hacia mi hermana. ¿Qué estabas pensando al llamar a toda esta gente? Estás causándonos problemas. Vete a casa ahora. Layla sacudió a mi hermana de los hombros. Arregla esto ahora. Detente, suéltame, gritó mi hermana. El abuelo separó a Layla con fuerza. Vaya, tirando a una mujer frágil así, qué cruel. Layla intentó provocarlo, pero el abuelo no retrocedió. El problema es que acabas de atacar a Rachel. No es mi culpa. Vivíamos en paz y luego esto sucede por su culpa, exclamó Layla. Podrías haber estado viviendo en paz, pero Rachel no. Parece que has sido muy cruel con ella.
incluso con tu propio nieto. ¿Cómo puedes ser tan desvergonzada?, dijo el abuelo. No estoy siendo desvergonzada, solo estoy exponiendo los hechos, argumentó Layla. Rachel, di algo. Has estado en silencio todo este tiempo. Esto es toda tu culpa. Layla gritó a mi hermana. Finalmente, mi hermana miró hacia arriba y habló. Suegra, ya no quiero vivir en esta casa. ¿De qué hablas?, respondió Layla, confundida. Tú y Sean siempre me han tratado terriblemente. Nunca pensé que mi matrimonio sería así. Quiero el divorcio. ¿Un divorcio?, exclamó Layla, sorprendida. Mi hermana debió haber estado reprimiendo sus sentimientos durante mucho tiempo para proteger a su hijo, pero con el apoyo del abuelo y mamá, encontró el valor para declarar su decisión con determinación en sus ojos. No bromeen, nunca aceptaré un divorcio. Vas a vivir como mi sirvienta para siempre, gritó Sean. De ninguna manera, no soy tu herramienta y no te permitiré controlarme, respondió mi hermana. El abuelo estaba impresionado por su firmeza. Definitivamente eres mi nieta, cuando decides actuar, realmente actúas, dijo. Este no es el momento para esta conversación. No permitiré un divorcio. Yo también necesito una sirvienta. Si dices que te divorcias, entonces necesitas pagarle a Sean una compensación. ¿Por qué debería deberte alguna compensación?, preguntó mi hermana, confundida. Por supuesto que nos debes. Ha sido un dolor de cabeza para Sean todo este tiempo. Nos debes unos pocos millones de dólares en daños, dijo Layla. Espera, eso es excesivo. El abuelo volvió a intervenir en la conversación. Tú has sido el problema. Has tratado a Rachel y a mi bisnieta de manera horrible. Ustedes deberían ser los que paguen daños en el divorcio. ¿Qué? No hay manera de que paguemos eso. Además, no tenemos ese tipo de dinero, protestó Sean. No aceptaré excusas. Pagarán, incluso en cuotas. Tenemos abogados en la familia, así que no piensen que pueden simplemente escapar, insistió el abuelo. ¿Qué? ¿Incluso tienen abogados? Sean sonaba preocupado. Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Deberíamos disculparnos?, preguntó Layla. ¿De qué hablas? Ni siquiera sabemos si una disculpa será aceptada, respondió mi mamá. Pero si la empresa se entera de que nos estamos divorciando, se volverá incómodo en el trabajo, se preocupó Layla. ¿Trabajo? El abuelo pareció recordar algo al escuchar eso. Ahora que lo pienso, creo que he oído hablar de la empresa del esposo de Rachel en algún lugar. Recuerdo ahora, ¿trabajas para la empresa dirigida por mis parientes? ¿Qué? ¿Tienes parientes allí también?, preguntó Layla, sorprendida. Hay muchas sanciones esperándolos, pero la invasión de propiedad no es el peor de sus crímenes, dijo el abuelo. Primero necesitamos abordar eso. ¿Despedido? No solo divorciado, sino despedido. No bromeen, no permitiré eso, gritó Sean. ¿Crees que decir que no quieres ser despedido te sacará del problema? Reflexiona sobre lo que has hecho, dijo el abuelo con firmeza. Mamá, haz algo. Voy a ser despedido, gritó Sean. Ustedes, esto es un escándalo. Es injusto cargar todo esto sobre nosotros, se quejó Layla. ¿Quién fue el primero en hacer cosas escandalosas? Solo he estado protegiendo a mi adorable nieta. Los ojos del abuelo estaban serios mientras miraba a Layla y Sean. Se veían tan asustados que ni siquiera podían responder. Terminaré esta conversación aquí, Rachel. Puedes estar tranquila. Nuestros parientes se encargarán del resto. Gracias, abuelo, dijo mi hermana mientras salían de la casa de sus suegros. Pero Layla y Sean comenzaron a gritar desesperadamente. Espera, estábamos equivocados. Por favor, no sigas con el divorcio, te lo ruego, gritó Sean desesperado. Pero mi hermana no miró atrás, subió al auto del abuelo y se fueron. Deberías rendirte, todo lo que ha sucedido es culpa tuya, gritó Layla tras ellos. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Es culpa de mamá, se quejó Sean. Yo no soy la culpable aquí, tú lo eres, replicó mi mamá. Sean y Layla continuaron discutiendo hasta que se perdieron de vista. Regresamos a casa después de eso, dejando los asuntos legales a nuestro abogado, a la policía y al dueño de la empresa de Sean. Al final, mi hermana pudo divorciarse de Sean e incluso recibió una compensación. Sean fue despedido de su trabajo y tuvo dificultades para encontrar uno nuevo. Finalmente, mi hermana fue libre y no pudo evitar llorar lágrimas de alegría. Un tiempo después, notamos que Sean merodeaba por nuestra casa. Parecía querer reconciliarse con mi hermana, pero ella no tenía intención de eso. En el momento en que el abuelo vio a Sean, se enfureció,
Inmediatamente llamó a nuestro familiar que era policía y hizo que arrestaran a Sean por acoso. Después de eso, se emitió una orden de restricción contra Sean y dejó de venir a nuestra casa. Finalmente, la paz regresó a nuestro hogar. Mi hermana dijo que planea criar a su bebé con el apoyo de nuestra familia por un tiempo. Yo también ayudo a cuidar al bebé, y disfrutamos de nuestra vida juntos como una maravillosa familia.